esto no funciona. Se escucha, ¿vale? ¿Quiénes aquí trabajan con Angular o React? Ok. Svelte, Oh, Vue. oh. Ok. Ustedes a día de hoy trabajan y hacen sus aplicaciones bien, entregan su trabajo Y les pagan, y le pagan por eso. Entonces, Besael, ¿qué problema tiene Angular, Vue, React que estas personas no se han dado cuenta? Gracias, Dani, por esa pregunta improvisada. Improvisada. Realmente, el problema que tenemos actualmente es el problema de JavaScript. El problema que tenemos es JavaScript, puro y duro. Durante los años, nosotros hemos ido añadiendo, me siento incómodo con esto, hemos ido añadiendo JavaScript a nuestras aplicaciones sin ningún control. Viene el departamento de marketing y quiere medir la interacción de los usuarios, viene el departamento de marketing y quiere tener el pixel de Facebook, quieren tener todas las métricas de lo que ocurre en nuestras aplicaciones. Entonces, durante los últimos años, nosotros hemos ido añadiendo JavaScript porque realmente los tiempos han ido cambiando, los equipos son bastante potentes, sobre todo nosotros que vivimos de este lado del mundo, tenemos buenas conexiones a Internet, pero realmente hay un problema. Ese problema está marcado aquí en este gráfico. Desde 2011 hasta 2022, podemos ver, si la luz me deja. Sí, sí, se puede ver. ¿Alguien ve la luz? Ah, sí, sí, sí. Esto parece un cuento. ¿Alguien ve la luz? Nadie ve la luz. Anyway, ok, aquí vemos cómo ha ido incrementando el uso de JavaScript de manera indiscriminada. ¿Por qué? Por lo que decía antes, pues los equipos son mucho mejores, tenemos conexiones a Internet, todos los departamentos necesitan medir algo, al fin y al cabo, y se va añadiendo JavaScript. Y nosotros también, cuando necesitamos comprobar si un número es impar o impar, ¿qué hacemos? Un paquete de NPM que haga si es even o odd. Esto pasa, en serio. Entonces, debido a esto, hay personas que se han preocupado por este problema y el pasado verano tuve la oportunidad de conocer a Miško Heveris. Él, entre otras cosas, ha creado AngularJS y Angular y Karma. Y Miško me dijo cuando fue a Barcelona, tengo la solución al problema del JavaScript en el front. Yo le dije, ok, voy a ir a tu meetup y me lo explicas porque yo no te creo. Creadores de los bundles como Webpack y demás han intentado hacer muchas cosas. Ustedes dirán, existe el lazy loading, pero el lazy loading, según mi amigo aquí, es un problema dividido en muchos problemitas más pequeñitos. Esa es la verdad. Y Miško ha creado Quick, del cual vamos a hablar ahora enseguida. Ok, a los problemas que tenemos actualmente, nosotros vamos a presentar dos soluciones, Astro y Quick. Mi amigo y hermano Dani Paredes, que es Senior Frontend Developer en InnoIT, es amante de la NBA y tiene el honor de ser Google Developer Expert. Eso no significa que sepa más que nadie de Angular, sino de que Google le reconoce. Es Technical Writer para Telerik, que es la empresa que está detrás de Kendo UI, y también para Google Dev I.O., Google Dev Author, perdón. Y tiene un blog donde escribe periódicamente y también le pueden seguir en Twitter como @DannyWalls. Exacto. Y bueno, mi parte será de Astro. Besael realmente, quizás muchos lo conocen por un canal de YouTube que tiene Dominicode, enfocado tanto en Angular como en JavaScript. Es también GD, tampoco no es que sepan más Angular que todo el mundo, simplemente que Google reconoce su trabajo y pueden seguirlos en sus redes sociales como Dominicode o en Twitter como Besael. Gracias. Yo quería decirte, Besael, antes de empezar, porque claro, estamos hablando que tenemos un problema a día de hoy, pero ¿cómo hemos llegado aquí? O sea, ¿en qué momento nos situamos y a dónde vamos? Ok, gracias. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar al futuro. Los que somos mayores, aquí hay gente muy joven, pero hay libros y historias de esto, ¿no? De que existía PHP y Rails. Somos jóvenes todos, nadie, no vamos a entrar a discutir eso. PHP y Rails, que renderizaban la página en el server, y para la interactividad estaba el difunto y ya fenecido jQuery, ¿no? Entonces, esto estaba muy bien hasta cierto punto porque el performance era bueno, principalmente porque se armaba el conjunto de la web del lado del servidor, pero teníamos un problema.
Desarrollar era relativamente lento, el código que hacíamos estaba propenso a errores y teníamos lógica duplicada y era bastante difícil mantener esa especie de monolito que teníamos, sí, en el front. Actualmente, la mejor época jamás vista en el desarrollo, tenemos Angular, tenemos Vue, ustedes antes nos han comprobado de que están trabajando con estas herramientas y yo estoy seguro que trabajan felices. Todo bien hasta aquí, tenemos un modelo unificado, desarrollamos rápido, aunque a veces tengamos que tener para una aplicación sencilla una cantidad de ficheros, que si necesitamos Webpack, que si necesitamos Byte, etcétera, etcétera, preprocesador de estilos, pero yo creo que desarrollar es rápido. Podemos hacer aplicaciones escalables, con mucha complejidad, pero hay un problema. Hay un problema con el JavaScript y el JavaScript se consume en el cliente, en el navegador. Entonces, el navegador tiene que descargarse esos bundles de JavaScript, los tiene que analizar, los ejecuta y añade los bundles y dice, mira, a este botón le corresponde este listener aquí, 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 aquí. Todo eso es lo que cuesta en la web actualmente, la hidratación. ¿Qué ocurre actualmente? Que tenemos todo enfocado al developer experience. Todo está enfocado, todas las herramientas estas están enfocadas a que nosotros nos sintamos bien, a que la sintaxis sea lo más genérica posible incluso. Lo hemos visto con las nuevas generaciones de framework que tienen la misma sintaxis de React. Besael, entonces, por ejemplo, ahora mismo ellos están contentos. Sí, con eso. contentas. Y contentas. Todos estamos contentos. ¿Qué puede haber en el futuro que lo convenza a ellos de dejar esto? Vale, el futuro. El futuro, básicamente, bueno, sin el básicamente, ahora mismo tenemos 3 herramientas que nos pueden solucionar el problema de la hidratación. With de Google, nadie lo ha usado jamás. Quick y Marco 6, que conocí una persona en Barcelona que lo había utilizado. Entonces, estos 3 frameworks tienen la característica o la similitud de que siguen manteniendo el mismo modelo unificado, se siguen desarrollando de manera rápida. Tenemos la habilidad de crear aplicaciones con mucha complejidad y que sean escalables, pero la gran diferencia está en algo que se llama resumability o reanudación, sería una traducción un poquito ahí muy mía, que más adelante la vamos a desarrollar y vamos a ver de qué se trata. ¿En qué se basan ellos 3? Principalmente en el performance del usuario. Seguimos manteniendo el developer experience, que está bien, todo bien, pero hemos vuelto a pensar en el usuario final, que es realmente lo importante en esta película. Yo aquí, entre medio, pongo Astro, que carece de identidad, porque Astro puede hacer varias cosas a la vez. Entonces, no sería injusto ponerle de este lado, también sería injusto ponerle del otro lado. Entonces, Dani ahora enseguida nos va a hablar sobre Astro y por qué lo ponemos más o menos ahí. Pero antes de entrar a hablar sobre Quick y Astro, hablemos un poco sobre, justamente, como el futuro se centra en el performance, que es al fin y al cabo en el user experience y demás, que nuestros usuarios realmente tengan una experiencia de usuario buena. Estas 3 métricas son partes de las Web Vitals, que es algo que Google creó, enfocado principalmente en experiencia de usuario. El LSP, que se enfoca en el loading, el elemento más grande o el recurso más grande de nuestra web, cuánto tarda en cargarse. El First Input Delay, cuánto tarda el usuario en interactuar con nuestra aplicación o cuánto tarda nuestra aplicación en responder y estar disponible para una interacción del usuario. Y mi favorita, que es el Cumulative Layout Shift, que sencillamente todos hemos vivido esta, ¿no? Esta va de lo siguiente. La estabilidad visual. ¿A qué les ha pasado esto? Estamos aquí leyendo y de repente, un div, un content, una imagen, un vídeo. Eso es súper molestoso. Eso arruina una experiencia de usuario. Y si tenemos un e-commerce, ya ni se diga. Entonces, ahora, sabemos el contexto, sabemos cuál es el problema y entre todos lo vamos a solucionar, pero vamos a dejar que Dani empiece solucionando la parte de Astro y contándonos qué es Astro. Pero una cosa, no le hagan mucho caso porque Quick es lo que tienen que hacer al final de esta charla, ¿vale? Bueno, primeramente, Besael está hablando de un nuevo framework llamado Quick, ¿cierto? Entonces, hacia adelante. Yo vengo, o cuando tengo que definir Astro, quiero que se queden con esta idea. No viene a competir ni con React,
ni con Vue, ni con Svelte. Viene a unificar. O sea, no viene a competir. No tengo que aprender un nuevo framework, otro framework más. ¿Por qué? Porque Astro realmente es un framework basado o enfocado directamente en contenido. Es agnóstico al framework y sobre todo está enfocado en el principal problema, JavaScript. La idea de Astro es entregar la menor cantidad de JavaScript posible. Cuando creamos una web con Astro, por defecto, él trata de entregar la menor cantidad de JavaScript posible. Él, ¿cómo soluciona esto? Lo soluciona de una forma interesante, llamado la arquitectura de islas. Cuando hablamos de islas, me imagino que están pensando en Menorca. Pues no, no es eso. La arquitectura de islas no es más que un patrón. Al día de hoy, muchos de ustedes utilizan ¿qué? Server-side rendering para mejorar el performance de la aplicación. Otros usan la hidratación progresiva, para castellanizar un poco, en el cual el componente padre, por decirlo así, se encarga de hidratar los siguientes. En la arquitectura de islas, en pocas palabras, entregamos los componentes de forma estática y con el mínimo de JavaScript posible para que el usuario pueda interactuar con él. Les recomiendo esta página de Patterns Dev, donde explica muy bien la arquitectura de islas. Muchos de nosotros, por ejemplo, cuando entramos a Facebook o a muchas páginas, la típica página de un e-commerce que tiene el header arriba, que es estático, o una imagen de promoción arriba, un montón de publicidad, pero luego en la parte de abajo quizás los comentarios de los clientes. Cuando cargamos esa página, en arquitectura de islas, lo bueno que tenemos es que esta parte que está aquí, por ejemplo, los placeholders de comentarios o la parte de JavaScript de Facebook, esa parte podemos controlarla. ¿Y cómo lo controlamos? Pues con unas cosas muy mágicas que tiene Astro que se llaman directivas. Lo que viene de Angular no son las directivas. No se sientan nostálgicos. Realmente las directivas lo que nos permiten en Astro es a nuestros componentes tener el control sobre ellos. ¿Y qué es el control? Pues por ejemplo, yo puedo decirle a un componente que solamente sea hidratado cuando sea visible. Eso ayuda muchísimo porque a mí me encanta, por ejemplo, esta de aquí, la de media, que un componente solamente se va a hidratar cuando cumpla con esa media query. No tengo que preocuparme por implementar, por ejemplo, el Intersection Observer, que no sé si alguien ha tenido que implementarlo para mejorar el performance. Entonces, Astro aquí nos brinda un sinnúmero de directivas para trabajar con nuestras islas. Esas islas son de diferentes sabores. Puede ser del grupo de React, puede ser del grupo de Vue, de Svelte, puede ser hasta de Lead. O sea, podéis seguir utilizando sus conocimientos. No hay que aprender algo nuevo. ¿Y dónde está Angular? Ah, Angular. Pues Angular, de manera oficial, no está soportado por Astro. Pero si queréis hacer pruebas con Angular en Astro, podéis mirar el proyecto de Brandon Roberts, que ha creado Analog, que es un meta framework de Angular, que podéis trabajar con Astro. No está soportado de forma oficial, pero sí podéis ir iterando sobre esto. Esto te permite utilizar Angular dentro de Astro para los que tengan quizá esa necesidad, que puede que haya alguno. Entonces, quiero que se queden con varias cosas de este slide, porque yo tengo ya un tiempecito jugando con Astro, estoy muy enamorado. Astro no requiere que aprenda un nuevo framework. Y no solamente eso, la sintaxis es como si fuese HTML, CSS y JavaScript. Segundo, puedo utilizar el framework que yo quiera y no solamente eso, la arquitectura de isla me permite tener el control sobre esos componentes que creó, por ejemplo, él en React, pero yo digo, yo nada más quiero que él se hidrate en cierto momento, o sea, tengo el control total de ellos. Puedo utilizar, por ejemplo, NanoStore para compartir estado entre componentes y tiene una gran cantidad de integraciones, por ejemplo, con algunas de Quick, otras, por ejemplo, de Tailwind o un montón de integraciones. ¿Debería usarlo? ¿Un framework como Astro? ¿Lo habían escuchado ustedes anteriormente? ¿Deberían usarlo? Pues sí. Google, NordVPN, The Guardian,
utiliza Astro desde la versión 1. No solamente eso, en enero sacó la versión 2, donde publicó el roadmap claro para todo este año, donde podemos saber cómo va a ir avanzando el framework, cómo va a ir avanzando, y no solamente eso, nos agregó la hidratación, rendering, Iris rendering, que de poca palabra tú puedes tener server-side rendering y convertirla en CPA, depende de tus necesidades. Agregó Byte 4, pero no queda ahí. Hace unos días, el 8 de marzo, sacó la 2.1, o sea, está activo. Están escuchando a los usuarios. Le agregó el soporte para imágenes, que la comunidad estaba quejándose de hace tiempo, y de forma nativa. Ya había integraciones para optimizar las imágenes. Ya ahora mismo no tengo que preocuparme por optimizar las imágenes. Él la hace de forma nativa con un componente, agregó la inferencia de tipos y muchas cosas más que pueden ver en el roadmap público que tiene Astro. Besael, yo le estoy diciendo a ellos que no tienen que aprender un nuevo framework que ya está por la versión 2.1. Sí. Quedarse con ese dato. Google lo está usando. No estamos hablando que lo está usando Pepito Grillo. Ojo, no es la landing page de Leifer. No, yo le dejo eso en la cabeza y ahora, Besael, coméntale sobre Quick, algo así. Quick. Ah, ok. Esto era un español y un americano que iban... No. ¿Sabes que en enero lanzaron la versión 2 de Astro? Hace 8 días, 3 días lanzaron la 2.1. Los fix de los errores de la 2. No sé yo en el ¿eh? Bien, Quick es muy similar a lo que ustedes están trabajando actualmente, Vue, Angular, React, Svelte incluso. Y sencillamente es un framework que nos permite crear un árbol de componentes. Eso va a derivar en una aplicación interactiva. Tú me dirás, pero es lo mismo que puede hacer con Angular, Vue y React. Realmente lo importante está no en lo que hace, sino en cómo lo hace. Ahí está el truco. Vale. ¿Quiénes están detrás de este proyecto? Pues Mishko, que hemos dicho antes que es el creador de Angular JS, de Angular, de Karma, etcétera, etcétera. Es Google durante más de 14, 15 años. Manu Almeida, que ha estado en el grupo de Stencil, de la compañía de Ionic. Y Adam, que también estuvo en Ionic y Stencil. Creo que son personas capacitadas y autorizadas a hablar del problema que tenemos de JavaScript en el front. ¿Cómo hace Quick eso que yo he dicho que realmente es un árbol de componentes que deriva en una aplicación interactiva? Pues básicamente hay dos partes importantes. Una es la serialización, que es que Quick desde el server recibe ya el HTML, incluso no solamente lo que es el HTML y los estilos, sino también la data, el estado de la aplicación. Quick sabe en qué momento se encuentra. Con lo cual, Quick le puede decir al server, ok, tú y yo hemos llegado hasta este punto, dame es el siguiente JavaScript que necesito y no me vuelvas a dar lo que ya me has dado de JavaScript. El otro punto importante es el resumability, que hemos hablado antes, y aquí vamos a entrar un poquito más en detalle. Básicamente, el foco principal aquí es el enganche con la serialización. Es que Quick dice, ok, si me has dado el JavaScript del botón A, cuando el usuario ha hecho clic en ese botón, cuando el usuario da clic en el botón B, C, etcétera, etcétera, no necesita recibir el JavaScript del componente A o del botón A, porque ya lo tengo. Vale, aquí hay un ejemplo de la hidratación, que hemos dicho que es el principal problema que tenemos actualmente en el front, que es el problema que se enfrentan Angular, React, Vue, Svelte incluso, ¿sí? Y es que ellos reciben el HTML, se descargan todo el JavaScript, se analiza, se ejecuta del lado del cliente, se parsea y luego se añade los listeners. Esto cuesta un montón. Versus Quick, que te devuelve esto serializado con el estado de la aplicación y con el mínimo código JavaScript necesario para que la aplicación funcione. Según el usuario vaya interactuando con nuestra web, Quick seguirá pidiendo JavaScript al servidor, pero nunca va a recibir un HTML un JavaScript que haya recibido ya. El ejemplo del cassette, un ejemplo que me he robado, gracias Leifer, siempre te estaré agradecido. El ejemplo del cassette. Ustedes son muy jóvenes, no había tocacassette antes, pero les voy a hacer esta historia. El tocacassette, teníamos un cassette que tenía lado A, lado B,
y nosotros podíamos poner una o dos canciones. Cuando deteníamos ese cassette y lo poníamos en otro lugar, ¿qué ocurría? En el punto que lo dejamos. Correcto, gracias, amigo. Entonces, esto viene a ser el resumability. Quick se mantiene en comunicación con el server y sabe en qué momento y qué necesita. JavaScript que ya me has dado, no lo necesito. Necesito justamente el JavaScript para la siguiente interacción. Y así sucesivamente. Son un montón de bundles por cada uno de las interacciones que tengamos en la web. Versus el CD, que si yo tengo un CD y pongo el track 1, track 2, track 3, de Miley Cyrus, por ejemplo, ¿qué ocurre si detengo ese CD y lo inserto en otro lugar, en otro toca CD? Empieza de nuevo. Hidratación. En la hidratación, si nosotros vamos de una página a otra, va a ocurrir que ese JavaScript que hemos descargado, que el navegador ha tenido que realizar, que el navegador ha tenido que ejecutar y que añadir los listeners, va a volver a ocurrir. Con el lazy loading nos podríamos engañar, pero está feo engañarnos nosotros mismos. Es el mismo problema dividido en muchos pedazos. Esto también es tuyo, ¿no? Vale, lo siento. Básicamente, ¿cómo funciona? La sintaxis es la misma que React. Aquí vemos el componente. Hay algo aquí distinto que es el signo de dólar, que luego vamos a hablar de él, pero la sintaxis es muy parecida a React. Lo que ocurre es, allá en el punto 2, que ese botón tendrá su chunk de JavaScript que Quick va a descargar solamente cuando el usuario haga clic en ese botón. Cuando el usuario llega a nuestra página web, ese chunk, en este caso, y todos los chunks que tengamos, no se descargan. Quick se va a descargar el mínimo código JavaScript necesario para ejecutarse y tener la aplicación dentro del usuario, que está alrededor de 1K y poquito. Bien, ¿no? ¿Está bien esto, no? Vale. Vale, pero no solamente Quick viene solo. Como Dani antes hablaba, Astro también podría utilizar el MetaFramework de PartyTown. Y PartyTown tiene algo que a mí me fascina totalmente y que yo trato de... Le pido a Dios que esté pronto en mi empresa, porque es lo siguiente. Nosotros tenemos un hilo en el navegador, un thread, y en ese thread va nuestra aplicación, que podría ser esto azul, y lo naranjita es el pixel de Facebook, es el Analytics. Cualquier script que nos den desde marketing principalmente, puede ser esto naranja. ¿Qué ocurre? Que todo se va en el mismo thread y se va ejecutando, y eso hace que nuestra aplicación tenga un tiempo inicial de carga pésimo. Versus, si utilizamos este MetaFramework de PartyTown, nosotros podríamos, o Quick dejaría el hilo principal a nuestra aplicación y todo lo demás se ejecuta en otro hilo, gracias a los workers, por supuesto, automáticamente. ¿Lo debemos usar? Pues yo realmente lo recomiendo 100%, principalmente si nuestra aplicación es grande. Además, teniendo en cuenta que Astro está en versión definitiva en la 2.1 y nosotros estamos en la beta 0.22, ¿qué mola más? Ir con la beta a producción, ¿no? Entonces, ese es un motivo muy de peso. Y realmente hay una diferencia entre Astro y Quick. Si nosotros tenemos, Dani lo ha comentado, si nosotros tenemos aplicaciones que están enfocadas al contenido, sitios más estáticos y sitios que ya tenemos componentes creados y no queremos empezar a rehacer esos componentes, Astro. Con Quick también podríamos utilizar componentes de Angular. Hay una especie de wrapper, de React, perdón. Hay una especie de wrapper para React que nosotros podemos utilizar nuestros componentes ya creados y se comportarían como una aplicación de Quick, es decir, sería resumability y todo ese tipo de cosas. Si la aplicación es más compleja, tiene mucha más lógica, obviamente yo recomiendo Quick. Ahora vamos a ver un poquito de código, cómo podemos empezar a trabajar con esto. Al final vamos a compartir las URLs de la demo que tenemos aquí, están desplegadas, la vamos a compartir. Ahora solamente vamos a hacer un pequeño tour por el código, para que luego no digan que no mostramos código. Y vamos a empezar con la de Astro, Quick, perdón. Aquí. Vale, la estructura es una estructura de un proyecto de Node normal, con su package JSON. Utilizamos Byte también, al igual que Astro, y lo demás son configuraciones propias del proyecto. Dentro de la carpeta, Dani, te voy a ayudar de aquí. Bueno, dentro de la carpeta SRC, yo tengo montada esta estructura de carpetas, la carpeta API solamente para consumir la API de Rick and Morty, y en la carpeta componentes, adivinen. Muy bien, estás bien, ¿eh? Doble cerveza para él, por favor. Y dale, Dani, por favor, sí. Vale, dentro de este componente, dale a Command B.
Gracias. Dentro de este componente, lo que hemos visto antes, sintaxis, como React, JSX, lamentablemente, eso es lo único malo que tiene Quick. Vale, ok. Estamos de acuerdo, ¿no? Gracias. Y lo demás es normal. Aquí no hay TypeScript, en mi caso, que utilicé TypeScript, pero no hay nada diferente. Referente al signo de dólar que he dicho antes que íbamos a hablar más adelante, y a unos adapters que tiene Quick, por ejemplo, yo utilicé Tailwind para esto, yo lo podría explicar, pero yo creo que Leifer, que fue quien creó el adapter de Tailwind para Quick, nos puede explicar realmente los adapters que tenemos y el signo de dólar. Muy bien. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Nunca me gustó mucho esto. Muy tarde. Bueno, pensaba en nombre de Héctor Méndez y básicamente lo que dijo Besael. Soy Quick desde que era la versión 0.12, 0.11. También no es que se hace mucho tiempo, se lanzan versiones cada semana o cada 2 semanas. Y el símbolo de dólar, que visualmente es un dólar, lo que hace referencia es básicamente a toda la magia que va a ocurrir por debajo al momento del compilador. Esto lo que hace es que es capaz de convertir y dividir en lo que ellos llaman como símbolos internamente, que son cada una de las referencias a cada una de las partes que va a tener interactividad. Por ejemplo, en este caso, bueno, este caso es un componente que es una imagen, pero no sé si tienes un botón, por ejemplo. Estaba atrás el clic. Cuando tenemos, por ejemplo, lo que es el apartado de un botón y que solemos tener lo que es la función onClick típica para hacer un llamado a un evento, lo que internamente hace Quick, ¿ya lo tenemos? O sea, con el ejemplo del botón sí, se ve mucho mejor. Dale ahí. Bueno, aquí lo tenemos. Ok, cuando tenemos esto, lo que va a hacer ese símbolo dólar es que básicamente toda la lógica que esté dentro de esto se va a separar no en un archivo, sino se va a separar en una X cantidad de archivos que cada una de las funciones se van a poder llamar de manera individual. Lo que comentaba Besael, que a nivel de front no se carga JavaScript, es porque básicamente cuando esto se compila y se lleva al navegador, en el apartado de onClick nosotros vamos a ver literalmente la URL haciendo referencia al símbolo, al pedazo de JavaScript que solo va a ejecutar esta parte. Si nosotros tenemos otras lógicas separadas, dentro de ese componente puede haber state, puede haber mucha lógica dentro de él. Él es capaz, por ejemplo el caso del state, es capaz de separar incluso toda la lógica del state en otro pedazo, en otro JavaScript, y cuando el navegador tú interactúas a nivel de click, solo llamas a un archivo, que es sumamente chiquito, tal vez una línea. Ese archivo lo que hace es un dynamic import, que como sería como un lazy loading, pero solamente de ese pedazo, y ejecuta el código. La separación de esto lo que nos permite es que no necesariamente descargamos JavaScript y lo ejecutamos, sino solo descargamos el JavaScript necesario para luego hacer referencia a su ejecución. Por eso es que es lo que sería finamente granulado. Cada evento es muy granulado. Esto permite pues que no necesariamente se tenga que cargar mucho código. Lo que mencionabas de 1 kilobyte hace referencia a lo que es el runtime. Al igual que React, Angular y todos los frameworks de front, para que este clip haga la magia en el navegador de que reaccione a un non-clip, que técnicamente es un listener dentro del browser, necesita tener previamente cargado un JavaScript, lo que es el runtime del framework. Este runtime del framework en Quick es, ¿cómo decirlo? Solamente tiene una constante inicial, que es aproximadamente 1 kilobyte. Solo tú necesitas 1 kilobyte para que toda tu aplicación pueda comenzar a funcionar. A diferencia de React o Angular o otro, que tienes el código inicial del core del propio framework, y a medida que agregas más componentes y compilas, todo este JavaScript forma a ser parte de ese runtime. En ese caso, ese kilobyte lo único que hace es buscar los listeners, decir, ok, aquí hay un clip, y llamar a ese pedazo o símbolo de JavaScript que posteriormente va a cargar y va a ejecutar el código. Eso es prácticamente el dólar hace eso todo por debajo, en el momento del compilador y el optimizador. Y el apartado de los adaptadores, Sí. que se pueden decir como unos plugins, me gusta llamarlo como unos plugins,
es simplemente que si, por ejemplo, queremos Tailwind, podemos ejecutar npm run quick app y él te va a sacar una lista de ya adaptadores que están listos para usar con quick. En el caso yo participé en el acto de Tailwind y también creando la librería que hace el unit testing a través de Vitess, porque esto está muy familiarizado con todo lo que es Bit. O sea, básicamente todo el core team, esto no es una sola persona, o sea, son 3 personas, pero todos ellos hablan todos los días no me sé el nombre, pero el chico de Astro, con el de Vue y el de Bit, que es básicamente también el mismo de Vitess. El de Vue y el de Vitess casi son ahí muy familiares. Y bueno, eso es parte de lo que quería. Muchas gracias. Primera charla con artista invitado, por lo menos de mi parte, nunca lo había tenido. Entonces, siguiendo por aquí, algo muy tradicional que tienen prácticamente todos los modernos, que es el sistema de ruta basados en archivos. Lo tiene, ¿cómo se llama el difunto? No, el otro, el que... Gatsby. Gatsby. No, es broma. Sí, Next, Gatsby y todo. Va, por favor. Este no es el fichero, Dani. Me equivoqué yo. Dale. Aquí. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Sistema fichero basado en rutas. Yo tengo una ruta que es details y luego tengo un ID para mostrar el details de un personaje. Esto ya lo conocemos de los demás Meta Framework. Y por lo demás, todos los ficheros que vemos aquí son workers que necesita el propio Quick para funcionar, que nosotros no tenemos por qué tocar o por qué preocuparnos, sobre todo si estamos empezando y descubriendo ese maravilloso framework, que vamos a usar todo después de esta charla. Y nada más. Quería mostrar, Dani, bueno, lo mostramos ahora las dos aplicaciones a la vez, si quieres. Sí, después vale. que explique lo de Astro rápido. Vale, venga, haznos un tour por Astro. Bueno, será rápido para ir avanzando. Si tienes la parte de Astro. Pues como vemos, abre señor Sígueme, por favor. Tenemos la misma arquitectura de rutas en la parte de page, en el cual podemos tener el típico 404, el index, también podemos tener, abre el charter, please. Tenemos también pasar el parámetro de esa forma, podemos tener, abre layout, iré un poquito rápido por tiempo. Arriba, layouts, exacto. Esto es como una especie de master page o template que se va a compartir entre todas las páginas. O tenemos los componentes, si puedes abrir uno. Sí, para. Ok, aquí haremos una pausa. Por ejemplo, esto es lo que sería un componente en Astro. ¿Qué tenemos? Tenemos unas propiedades que viajan aquí. Bueno, me quedo aquí. Y le podemos pasar esas propiedades utilizando interpolation. Por favor, abre de nuevo aquí. En este ejemplo, por ejemplo, se fijan, yo tengo uno de React, tengo uno de Vue, tengo este de Angular. Y funcionan, ojo, el de Angular no es oficial. Y lo mejor de eso, si puedes ir, Besael, al index de abajo, el último. Perdón, Alonso, al paso. Sí. Alonso. Ok. Aquí yo he estado importando un componente de Vue, un componente de Astro, y bueno, la sintaxis, igual que React. Bueno, usa JSX, pero realmente no es JSX del todo. Y tampoco no es que... Ellos tienen una especie de superset para HTML, por tanto pueden utilizar el A para los hyperlinks. Y bueno, en este caso aquí yo utilizo el multi-layout como pieza de contenedor y utilizo la directiva visible. Realmente se va a cargar cuando sea visible. Y bueno, así más o menos un pequeño overview sobre una estructura de un proyecto en Astro. Vale. Entonces, vamos. Continuamos aquí. Ay, espera. Acá. Perfecto. Hemos creado el mismo proyecto, Besael y yo, él en Quick y yo en Astro, que pueden verlo aquí. ¿Besael, quieres explicar tu parte? O? Bueno, continúo. Tú eres mejor que yo. Ok, no, dale atrás. Él en este caso sacó 100, 100, 100 y 95 rendimiento. Eso era por un detalle de, creo que era de las imágenes. De las imágenes. Ustedes pueden entrar a esta dirección de sus móviles ahora mismo y probar la aplicación si quieren o leyendo el QR. Y algo que quiero resaltar mientras consiguen la URL, gracias, es que lo que hablábamos antes de las métricas de Google, de los vitals, yo no he tenido que hacer absolutamente nada para llegar a este porcentaje.
Ustedes, lógicamente, esto es un proyecto muy básico que consume una API. Hasta ahí lo entiendo. Pero todos somos conscientes que si yo me creara un hola mundo en React, Vue o Angular, jamás tendría este porcentaje. Jamás. Y no quiero decir ya las aplicaciones que tenemos en casa, ¿no? Bueno, en nuestro trabajo, quiero decir. Entonces, sí, en casa no tengo nada. Llegar aquí con este 95% de rendimiento me garantiza mucho éxito en el mercado. Principalmente si yo tengo un e-commerce, por ejemplo. Está demostrado, y lo ha dicho Amazon y Google en varias ocasiones, que un segundo de carga que nosotros mejoremos en nuestra aplicación es igual a dinero, y mucho dinero, porque las ventas mejoran, los usuarios, si queremos que se den de alta, pues se dan de alta, etcétera, etcétera. Todo mejora mucho. Y nada, básicamente esta es la app que está desplegada en Vercel. La de Dani también, si quieres explicar algo. Bueno, no mucho nada. En mi caso fue 100, 100, 100. Porque yo quise que ganara, me sabía mal dejarle aquí. No, y bueno, como dijo Besai, es una aplicación que consume una API, tiene un master detail que haces clic y vas al detalle. Quizá algo que hacemos en el día a día, pero tampoco es el simple Hello World. Correcto. Lo bueno es que por defecto ya tenía esa cantidad, yo me sorprendí y dije yo, wow. Claro, por defecto, algo hiciste. Algo hiciste. Bueno, lo bueno es que la versión que van a ver, si entran a esta, van a tener la versión 2.1, porque cuando hicimos este slide era la versión 2.0, la 2.1 que ya tiene el componente de image, que el tema que tiene él es porque el API que consumimos nos devuelve un JPG. Sí, algo así. Sí. El formato de imagen, y yo, como ya Astro incluye el componente image por defecto en el framework, porque está trabajando, pude automáticamente decirle, utilízame el componente de image y... Así que nada. Aquí tenéis las URL, si alguien no ha entrado. ¿Vale? Gracias. Y en cuanto a recursos, aquí también, luego vamos a compartir las slides, Luis las compartirá, pero hay un sinnúmero de recursos donde está el post de Dani, de cómo hizo esta aplicación, y un quick start sobre Astro. También tenemos otros artículos que están publicados en Medium, y hay un curso de Leifer aquí en YouTube de 2 horas sobre Quick. Hay un tutorial también de cómo yo hice la aplicación a la cual hemos mostrado antes en YouTube. Entonces todos los recursos los tienen ahí, y hay más cosas interesantes también. Y bueno, ahora nos gustaría escuchar vuestras preguntas, a ser posible relacionadas con la charla. No somos consultorios del amor, así que venga. Vale. Yo he visto en el código que tenéis como si fuera un hook, use location. Sí. Quería saber, eso es, creo que ha sido tú. Yo, sí. Ahí no. ¿Eso es porque estás usando en ese caso React o si es, no, siempre se llama así? O sea, la sintaxis es muy parecida a... Exacto. Tenemos hooks, aunque hay algunos que se llaman de manera distinta, pero también tenemos hooks que funcionan igual que React. Ha sido como una buena copia, siendo sinceros, de React. O sea, puedo hacer mis custom hooks. Podría hacer mis propios hooks, perdón. Ahí nunca he llegado a hacer un custom yo de momento. No. Yo diría, bueno, yo no lo he hecho aún. No, que yo tampoco lo he hecho. Vale. Yo no lo he hecho, pero estoy seguro que con los hooks que tienes aquí difícilmente necesitarás un custom, porque principalmente Mishko es un poquito hater con algunos hooks de React porque no funcionan de la manera más óptima posible, pero yo estoy seguro que con lo que te brinda... Mueve el ratón, por favor. Ponte el componente de chapter, creo que no. Con lo que te brinda ya Quick, puedes tirar bastante. ¿Alguien más por aquí? Adelante, por favor. Bueno, comentáis que en Astro está a través de directivas, ¿no? Esa hidratación, sí, poder controlar la carga del JavaScript, ¿no? Sí. Y en Quick va con resumability. Sí. Pero también hay unas directivas que te pueden ayudar a controlar, pero principalmente va con resumability. ¿Qué diferencia o qué uso le daríais a Quick frente a Astro, ¿no? ¿En qué casos aplica utilizar uno u otro? Si habéis visto algún problema o la diferencia, ¿vale? Muy buena pregunta. Si pones el slide que tomamos de Misco, ¿recuerdas? Okay. Como ves aquí, ese slide no es nuestro. Es de Misco específicamente porque se habla mucho de la comparativa de Astro versus Quick. Realmente esto no es un
esa discusión que tenemos Besael y yo. Realmente, cada uno tiene su escenario. O sea, Astro, ellos lo dicen en el website, están enfocados en contenido. Mañana tienes la página de Orange, por ejemplo, que tiene arriba el buscador de móviles, que es un componente que lo puedes tener en React. Pero luego abajo son 5 imágenes, tal cual, con un montón de texto. Esa página la puedes hacer tal cual en Astro. Pero si tuvieses una aplicación, qué sé yo, un sistema contable, que va a tener mucha interactividad, Astro ahí tiene sus carencias. Entonces, lo que si puedes, exacto, y si vas a la oficial de Astro también, Astroville. Tú pides mucho, Dani. Por favor, no es mucho pedir. A mí sí. Yo por eso puedo ser jefe algún día. ¿Por qué? Puede ser mandar. Ah. Entonces, puedes hacer un poco de scroll. Ellos realmente lo tienen claro. O sea, su punto fuerte es páginas de contenido. ¿Que puedes hacer una aplicación? Pues sí, realmente, pero también te digo, si me vas a hacer un sistema contable en Astro, es un overkill. Lo mío pasa con Quick. Quick, hacerme un landing page en Quick, seamos conscientes. No sé, hay mucho que haya pasado. Voy a hacer mi landing page en React. Pues sí, pero no va a tener una buena posición. Entonces, yo creo que es ser conscientes. Somos profesionales, algunos, entonces... Somos profesionales, algunos, y saber elegir la herramienta. Tú sabes utilizar el martillo para lo que se usa. A todos le pueden entrar martillazos, es cierto. Pero tienes que saber utilizar la herramienta. Entonces, es mi consejo. Venga, va. ¿Alguien quiere hacer una pregunta después de esta falta de respeto de mi compañero? ¿Alguien más? Sí. No, ¿qué diferencias principales hay, por ejemplo, entre Quick Astro y React Server-Side Rendering? Porque es muy parecido. Sí, el server-side rendering, gran mito. Ojo. Bueno, realmente es que me gustaría darte una respuesta de unos de los que trabajan en el equipo de Nest, de React, porque si o sea, no te sabía explicar en detalles, pero realmente hay un video donde ellos están comparando Astro, Solid.js y Nest, y ellos mismos reconocieron las ventajas que tenían. Pero piensa que Nest, yo no uso React, no te puedo decir el detalle, pero realmente son productos completamente diferentes. O sea que Astro, tú creas una aplicación en Astro y por defecto es HTML y CSS, te devuelve eso. Entonces, ellos lo hacen igual en el servidor, sí, tiene un coste, pero hay una parte de hidratación que todavía ellos tienen. Que cuando al final Nest, por más que tú compiles en el servidor y cuando bajas tienes una aplicación, tienes React ahí que tiene que correr ese pequeño runtime que explicaba un poquito Leifer hace un rato. Entonces, ese coste, quizás en una aplicación mediana no se note, pero quizás cuando tienes un gran volumen de componentes, pues quizás sí. Yo lo que te puedo recomendar... Exacto, hay un post de Ryan Cañato, el creador de Solid.js, que lo podemos pasar. Y otra diferencia que yo veo es lo que tú comentabas de Astro, que te permite esa dualidad, el hybrid, que tú puedes tener server-side rendering y client-side rendering, que no sé, que yo no utilizo Nest cada día, pero creo que no se puede. Sí, puedes hacer el Binx. Sí. No sé, ¿conexión? A ver, aquí, ahora, esto va a volver ya. Sí, pero hubo una palabra clave que él dijo ahí que no se escuchó. Pero es mucho más divertido, es mucho más divertido. Quiero mostrar algo, ahora seguimos con las preguntas si alguien tiene más. Yo tengo un contador aquí, esto es en la web oficial de Quick. El ejemplo del botón que poníamos, que es el ejemplo más básico, y yo creo que si entendemos esto, podremos entender el resto de Quick. Cuando yo clico sobre este botón, aquí ha habido una descarga del chunk necesario para que se ejecute en el servidor, solamente. Espera, aquí. Y así, la explicación que daba Leifer antes, así es la manera en que funciona Quick. Solamente cuando el usuario interactúa con un determinado botón, ¿sí? Perdona. No, nada. O con una parte de nuestra aplicación, se descarga ese chunk de JavaScript de los tantos que tiene. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere denunciar a Dani por lo que dijo antes? ¿No? Vale, ok. Volvemos a Barcelona tranquilos, entonces.
Pero recordar que lo de NES lo pueden usar, lo tiene React en beta, pero lo tiene. Sí. Recuerden eso, ¿viste? Ya. Si no hay más preguntas, quiero agradecer a Ignite, por supuesto, por la oportunidad, a Ático, nuevamente, por permitirnos que estemos todos aquí y todas. Y bueno, y por supuesto a ustedes, un aplauso para ustedes, por favor, por venir aquí. Tenemos pizzas, tenemos cervezas por ahí detrás, así que ahora ven el networking. Me gustaría conocer a cada uno de ustedes, saludarles y agradecerles que hayan venido. Y nada, gracias.